And in this hour we will focus on the happy state of the righteous in heaven. En esta hora nos vamos a concentrar a considerar el estado de felicidad de los justos en el cielo. And I will do this through a catechism composed of 10 questions Y esto lo estudiaremos por medio de un catecismo de 10 preguntas on the intermediate state of believers. sobre el estado intermedio de los creyentes. I think the most important questions Creo que las preguntas más importantes about this issue sobre este tema, are answered in this catechism. bueno, tratamos de darle respuesta con este catecismo. Question 1. Pregunta número 1. Where do the spirits of believers go at death? ¿A dónde van los espíritus de los creyentes cuando mueren? They go to be with Christ. Van a estar con Cristo. This is what the Bible teaches essentially. Esto es lo que en esencia la Biblia enseña. The Old Testament believers Los creyentes del Antiguo Testamento had this assurance tienen esta seguridad, that death could not break their relationship with God. tenían la seguridad que la muerte no podía quebrantar su relación con Dios. Enoch walked with God, Enoc anduvo con Dios and then God took him. y luego Dios se lo llevó. Genesis 5:24. Génesis 5:24. Death did not break his relationship with the covenant God. La muerte no quebrantó su relación con el Dios del pacto. Elijah served his God, Elías sirvió a su Dios and he was taken up bodily to heaven. y de manera corporal fue llevado al cielo. Death could not break his relationship with God. La muerte no pudo quebrantar su relación con Dios. David was certain David estaba seguro that mercy would follow him all the days of his life, que la misericordia le seguiría todos los días de su vida and that he would dwell in the house of the Lord forever. y que en la casa de Jehová moraría para siempre. Psalm 23:6. El Salmo 23:6. And now I want Lewis to read Psalm 73:24. Ahora vamos a leer el Salmo 73:24. Salmo 73:24. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. David and Asaph too David y también Asaf were assured that after death they would go to glory. estaban seguros que después de la muerte irían a la gloria. Compare also Psalm 16:9-11 También pueden comparar Salmo 16, versículos 9 al 11 and Psalm 49:15. y Salmo 49:15. Now what these Old Testament passages teach is very basic. Lo que enseñan estos pasajes del Antiguo Testamento es muy básico. They reveal that Jehovah is the master of death, Ellos revelan que Jehová es el dueño de la muerte, that death cannot break the relationship of his people with him, que la muerte no le puede poner fin a la relación de Dios con su pueblo. but they don't clearly distinguish between the state of man after death and the resurrection. Pero ellos no distinguen claramente el estado del hombre antes de la muerte y después de la muerte, But the basic confidence of the psalmist is simple. sino que la confianza sencilla, la confianza básica del salmista era sencilla. The God of covenant love, who I've come to know, El Dios del pacto de amor, a quien yo he conocido and who has displayed his care for me in life, y quien se ha mostrado y me ha cuidado, will not forsake me in death. me ha cuidado en la vida, no me abandonará en la muerte. Now, this basic assurance of the Old Testament believers Y esta seguridad básica del creyente del Antiguo Testamento is brought to full revelation and sharp focus in the New Testament. llega a una revelación más completa y más enfocada en el creyente del Nuevo Testamento. The covenant God is fully revealed in Jesus Christ, El Dios del pacto es revelado completamente en el Señor Jesucristo. and so the confidence of the Christian in death is brought to final focus. Y la confianza del cristiano en la muerte también es vista con mayor detalle. And now the believer triumphantly knows Y ya el creyente sabe triunfalmente
that death cannot separate him from the love of God, which is in Jesus Christ our Lord. Que la muerte no puede separarle del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romans 8:37 and 39. Romanos 8, 37 y 39. Paul is confident, Pablo está confiado, and so is John the Apostle, y también el apóstol Juan, that believers die in the Lord. que los creyentes mueren en el Señor, Their death is in union with Christ. que su muerte es en unión con Cristo. 1 Thessalonians 4:14, Primera Tesalonicenses 4:14 Revelation 14:13. y Apocalipsis 13:14. And it is Christ's will that where he is, there his people may also be. Y también dice el Señor Jesucristo que donde Él esté, también ellos estarán. John 14:2. Juan 14:2. Therefore, the fundamental teaching of the New Testament with regard to the intermediate state of believers Por lo tanto, la enseñanza fundamental en el Nuevo Testamento en relación al estado intermedio de los creyentes is that when they die, they go to be with Christ. es que cuando mueren van a estar con Cristo. Now, I want you to see the text where this is so frequently emphasized. Y quiero que veamos el pasaje donde esto queda frecuentemente enfatizado. Hand these texts out as I say them. Luke 23:43. Por favor, le voy a pedir que algunos lo lean. Hermano, puede buscar Lucas 23:43, 2 Corinthians 5:6-8. Segunda a los Corintios 5, 6 al 8, Philippians 1:23, Filipenses 1:23 and Hebrews 12:23 and 24. y Hebreos 12, versículos 23 y 24. Please read the text. Por favor. Luke 23:43. Entonces Jesús les dijo, de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. This day you shall be with me. Dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. That is the thief's hope. Esta es la esperanza. 2 Corinthians 5:6-8. El de 2 Corintios. Versículo 6 al 8 dice: Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. To die means to be at home with the Lord. El morir significa estar con el Señor. Philippians 1:23. Filipenses. Filipenses 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. To depart and to be with Christ. That is the great reality. El partir y estar con Cristo, esa es la gran realidad. Hebrews 12. El de Hebreos ahora. Hebreo 12:23 dice, a la congregación de los primogénitos, 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. The great thing is that we have come to Mount Zion, La gran cosa es que hemos venido al monte de Sión, to Jesus, the mediator of a new covenant. a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Now we learn from this some important lessons. De aquí aprendemos una lección importante. Life with Christ La vida con Cristo and life for Christ y la vida para Cristo is inseparable from confidence in death. es inseparable de la confianza en la muerte, de la confianza cuando venga la muerte. Where there is no life with Christ, Donde no hay vida con Cristo, no life for Christ, no hay vida para Cristo, there can be no biblical confidence in death. no puede haber confianza bíblica cuando llegue la muerte. Your confidence in death La confianza cuando llegue la muerte will be related to the closeness of your walk to Jesus Christ. estará proporcionalmente relacionada a la cercanía de tu andar con Cristo durante la vida. And we also learn this, Y también aprendemos the chief blessing que
que la principal bendición and the source of all other blessings for believers after death y la fuente de todas las otras bendiciones para los creyentes después de la muerte is being with Christ where he is. es estar con Cristo donde Él esté. Only love for Christ. Only love for Christ. Solo el amor por Cristo And a desire to be with him y un deseo de estar con Él will make death gain for us. hará que la muerte sea una ganancia para nosotros. The popular but carnal interest in the afterlife El interés popular pero carnal en la vida del más allá and near-death experiences, y las experiencias cercanas a la muerte, which are so common today, cosas muy populares y común hoy en día, is alien to the message of the Bible. es algo extraño, diferente al mensaje bíblico. Our interest in death Nuestro interés en la muerte is to be with Christ. es porque nos acerca a estar con Cristo. And this is the great promise of the Bible to believers. Y esa es la gran promesa de la Biblia a los creyentes. Question 2. Pregunta número 2. Where is Christ? ¿Dónde está Cristo? The answer is that Christ is highly exalted in heaven. Cristo está en sobremanera exaltado en el cielo. In various ways, the Bible makes clear that Christ is in heaven. De muchas maneras, la Biblia expresa claramente que Cristo está en el cielo. In John 16:28, En Juan 16:28, Jesus affirms that he is going to the Father. Jesucristo declara que Él va al Padre. But he teaches us in Matthew 6:9 Y en Mateo 6:9 Él nos enseña, to pray to the Father who is in heaven. oremos al Padre que está en los cielos. In Acts 3:21, Peter asserts Y en Hechos 3:21 Pedro declara that heaven must receive Christ until the period of the restoration of all things. que el cielo debe recibir a Cristo hasta que llegue el período de la restauración de todas las cosas. In Hebrews 1:3, En Hebreos 1:3, the writer affirms that Christ is at the right hand of the Majesty on high. el autor declara que Cristo está a la diestra de la majestad en lo alto. In Ephesians 4:10, En Efesios 4:10, the apostle affirms that Christ ascended far above all the heavens. el apóstol declara que Cristo ascendió en lo más alto de los cielos. We go to be with Christ, Así que vamos a estar con Cristo. and where is Christ? ¿Y dónde está Él? He is highly exalted in heaven. Él está en sobremanera exaltado en el cielo. And so we also are highly exalted in heaven when we die. Por lo tanto, cuando muramos, también estaremos exaltados en sobremanera, porque estaremos con Cristo. Question 3. Pregunta número 3. What is heaven? ¿Qué es el cielo? Heaven is the special dwelling of God, El cielo es el lugar de la especial morada de Dios, where he peculiarly manifests his glory. donde manifiesta su gloria de manera peculiar. Heaven in the Bible is frequently used of the physical universe, La palabra cielo en la Biblia muchas veces es utilizada para referirse al universo material, visible to us in the skies above. visible en los cielos arriba. But it is also used of a place invisible to us, Pero también se utiliza para referirse a un lugar que es invisible para nosotros, which is the special abode of God and his angels. que es la morada especial de Dios con sus ángeles. This has given rise to the popular distinction Por eso se ha desarrollado la distinción popular between three heavens: que hoy existe de tres cielos. the airy heaven, El cielo atmosférico, the starry heaven, el cielo espacial o de las estrellas and the heaven of God. y el cielo de Dios. This is not simply a popular distinction, No es solamente una distinción popular, but it seems to be biblical sino que parece ser una distinción bíblica, because Paul speaks of being caught up to the third heaven. porque Pablo habla de haber sido llevado al tercer cielo, 2 Corinthians 12:4. en 2 Corintios 12:4. And also, this seems to be biblical También parece ser bíblico, because the biblical usages of heaven porque los usos que se le dan al cielo en la Biblia
are easily classified in terms of these three categories. pueden ser clasificados fácilmente dentro de una de estas tres categorías. The heaven of God may be defined Así que el cielo de Dios puede ser definido as the special dwelling of God, como el lugar de la especial morada de Dios, where he peculiarly manifests his glory. donde manifiesta de manera peculiar su gloria. Though God is everywhere present, Aunque Dios está en todos los lugares, the Bible teaches that he is especially present in some places. la Biblia nos enseña también que en algunos lugares Él está presente de manera especial. Wilbur Smith remarks, Wilbur Smith dice sobre este tema: although it is true that the scriptures teach aunque es verdad que las Escrituras enseñan that the heaven of heavens cannot contain God, que los cielos de los cielos no pueden contener la grandeza de Dios, and that God is everywhere present in the universe, y que Dios está presente en todos los lugares del universo, nevertheless, aún así, they clearly affirm también afirman that heaven is in a particular way the habitation of God. que el cielo de manera particular es la morada especial de Dios. 1 Kings 8 describes the dedication of the earthly temple built by Solomon as God's earthly house. Primera de Reyes 8 describe la edificación del templo como la morada terrenal de Dios. Solomon, however, repeatedly reflects here upon God's heavenly house. Pero en este pasaje Salomón repetidas veces reflexiona sobre la morada celestial de Dios, which was typified in the earthly structure. tipificada en la estructura terrenal del templo. Can you read these text just straight through, simply? 1 Kings 8, 10 to 13, and onward. Por favor, vamos a buscar en Primera de Reyes, capítulo 8. Vamos a empezar leyendo en el verso 10, desde el 10 al 13. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Verso 27. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Verso 30. Oye, pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona. Verso 32. Tú oirás desde el cielo y actuarás, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Verso 34. Tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Verso 36. Tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvias sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Finish. Also compare También comparen 39, los versos 39, 43, 43, 45, 45 and 49. y 49. And remember that in Psalm 23:6, Y recuerden también que en el Salmo 23:6, heaven is called the house of the Lord. al cielo se le llama la casa de Dios. And then let's have these verses read. Isaiah 57:15. También vamos a leer Isaías 57:15. Go ahead when you get it. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu,
para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. 63:15 of Isaiah. 63:15 también de Isaías. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? ¿Se han estrechado? Heaven is God's holy and glorious house. Así que el cielo es la santa y gloriosa morada de Dios. And heaven is God's throne, Isaiah 66:1. Y 66:1 también es el trono de Dios. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. And so we learn that heaven is the place of God's special presence, Así que hemos aprendido que el cielo es el lugar de la especial presencia de Dios, where His glory and attributes are peculiarly revealed, donde su gloria y sus atributos son revelados de manera peculiar. It is the most exalted and holy place in the universe. Es el lugar más santo y exaltado del universo. But I have used the word place. Pero yo he utilizado la palabra lugar. Question 4. Pregunta número 4. Is heaven a place? ¿Es el cielo un lugar Or is it simply a condition? o es una condición? And the answer is this. La respuesta es la siguiente. Yes, Sí, heaven is a physical place, el cielo es un lugar material o físico, and we are assured of this y estamos asegurados de esto because Enoch, Elijah, and our Lord are there in bodily state. porque Enoc, Elías y nuestro Señor están allí de manera corporal. Heaven is a locality El cielo es una localidad with spatial dimensions. con dimensiones espaciales. I mean that it takes up space. En otras palabras, que ocupa espacio. It is as real a locality as London, Es un lugar tan real como Londres, Manila, Manila, New York City, Nueva York or Santiago. o Santiago. That heaven is a place that takes up space is proven by the fact that there are things there that take up space. Y el hecho de que el cielo es un lugar que ocupa en un espacio se prueba por la realidad que en el cielo hay cosas que ocupan espacio. Specifically, the living bodies of Enoch, Elijah, and our Lord are in heaven. En particular, los cuerpos de Enoc, Elías y nuestro Señor. Genesis 5:21, Génesis 5:21, Enoch. Enoc. 2 Kings 2:10-18, Segunda de Reyes 2 del 10 al 18, Elijah. Elías. And Luke 24:36-43, Y Lucas 24 del 36 al 43, our Lord. nuestro Señor. And many other passages Y muchos otros pasajes that we've looked at already que ya hemos considerado teach that our Lord has a physical body nos enseñan que nuestro Señor posee un cuerpo material and that He is in heaven. y que Él está en el cielo. Question 5. Pregunta 5. Is there time in heaven? ¿Hay tiempo en el cielo? Yes. Sí. Since only God transcends time, Como solo Dios transciende el tiempo, the created beings who dwell in heaven las criaturas que moran en el cielo experience the limitations not only of space but of time. no solo experimentan las limitaciones del espacio, sino también las del tiempo. Since God is infinite, eternal, and unchangeable in His being, Como Dios es infinito, es eterno, es inmutable en su ser, He is not subject to the limitations of space and time. Él no queda sujeto a las limitaciones del tiempo y del espacio. According to 1 Timothy 1:17, Según 1 de Timoteo 1:17, He is not the subject of time, Él no está sujeto al tiempo, but according to a literal translation, sino a partir de una traducción literal del pasaje, the King of the ages. Él es el Rey de los siglos. Due to the influence of Greek and especially Platonic philosophy, Debido a la influencia de las filosofías griegas, especialmente platónica, and against everything the Bible teaches, que son contrarias a todo lo que la Biblia enseña,
This attribute of God, este atributo de Dios, timelessness, o sea, la eternidad o desconexión del tiempo, has been transferred to heaven and its inhabitants. ha sido transferido también al cielo y a sus habitantes. That there is time in heaven El hecho de que haya tiempo en el cielo is proved by four things. se prueba por cuatro cosas. Since only God transcends time, Como Dios es el único que transciende el tiempo, the only possible way in which any creature could escape time la única manera que una criatura podría escapar el tiempo would be to be literally deified. sería por una una deificación o una otorgación de divinidad literal. But the Bible never teaches such a heresy. Pero la Biblia no enseña tal herejía. Whatever we mean by phrases like entering eternity, Cualquier cosa que podría significar entrar a la eternidad we must not mean that we become eternal like God. no debe interpretarse como algo que nuestra naturaleza llega a ser eterna como la eternidad de Dios. Secondly, Segundo, the Bible plainly teaches la Biblia también enseña claramente that the souls of the righteous in heaven que las almas de los justos en el cielo are subject to time. están sujetas al tiempo. Revelation 6:11, Apocalipsis 6:11 they cry, "How long?" dicen, Señor, ¿hasta cuándo? How could they say this if they were not subject to time? Si no estuviesen limitados por el tiempo, no tendría sentido que ellos digan ¿hasta cuándo? We must also realize También debemos percatarnos that Christ's ascension into heaven que la ascensión de Cristo al cielo marks a new time in the history of heaven. crea o inicia un nuevo periodo en la historia del cielo. A third argument is this: Un tercer argumento, time exists in the eternal state. el tiempo existe en el estado eterno. We've seen that it's called the age or ages to come. Hemos visto en lecciones anteriores que se le llama el siglo por venir o el siglo venidero. So the eternal state is not timeless, Por lo tanto, el estado eterno no es sin tiempo, and so neither is heaven. ni tampoco el cielo. Fourthly, Cuarto, the idea that there is no time in heaven la idea de que no hay tiempo en el cielo or in the eternal state o en el estado eterno is often buttressed by an appeal to Revelation 10:6. muchas veces se basa en un pasaje en Apocalipsis 10, which both in Old English translations que tanto en las traducciones del inglés antiguo and I think in your Spanish translations y tal vez en algunas traducciones en español is translated se traduce como that there should be time no longer. que no habrá más tiempo. Revelation 10:6. El versículo 6 de Apocalipsis 10 dice que el tiempo no sería más. But it is a sufficient reply to this understanding of Revelation 10:6 Pero creo que sería suficiente respuesta a esta interpretación de Apocalipsis 10:6, to note that all the modern versions of the Bible darse cuenta que todas las versiones más recientes de la Biblia, the New International Version, la versión internacional, the New American Standard Version, la nueva versión americana, the New King James Version, la nueva versión del King James, the Amplified Bible, la Biblia amplificada and the major Greek lexicons y la mayoría, los principales léxicos griegos, all understand this verse to mean todos entienden que este versículo lo que está diciendo that there should no longer be delay que no habrá más dilatación in the execution of God's purpose. en la ejecución del propósito de Dios. The Greek root used here is chronos, La palabra griega aquí utilizada es kronos, and in its verb form, y en su forma verbal, though the noun is used in Revelation 10:6, aunque en este caso se utiliza el sustantivo, it often means delay. muchas veces
significa dilatación, Matthew 24:48, como en Mateo 24:48, Matthew 25:5, 25:45, Luke 1:21, Lucas 1:21, Luke 12:45, Lucas 12:45 Hebrews 10:37. y Hebreos 10:37. Now all of this is fitted to impress upon us one great thing. Todo esto para impresionarnos con una gran verdad, The reality of the glory of heaven. la realidad de la gloria del cielo. Heaven is a real place. El cielo es un lugar real, Heaven is a place where men with bodies live. es un lugar donde hombres con cuerpo ahora mismo están allá. If you went there, you would see Enoch, Elijah, and our Lord. Si ahora mismo usted fuera al cielo, vería a Enoc, a Elías y a nuestro Señor. If you were there, you could see and touch your Savior. Si ustedes fueran al cielo ahora mismo, podrían tocar a nuestro Salvador. It's a glorious thing to think about. Es glorioso meditar sobre esa verdad. But of course, this biblical truth must not be distorted. Pero también hay que evitar una distorsión de tal verdad. The Bible teaches that heaven is a place, La Biblia enseña que el cielo es un lugar, but it does not reveal where that place is. pero la Biblia no dice dónde está ese lugar. We must not set out on a quest Así que no es correcto salir a buscar to locate the coordinates of heaven in the galaxy. las coordenadas del cielo entre las galaxias. The biblical balance is simply this. El balance bíblico es el siguiente. We know that heaven is a place, Sabemos que el cielo es un lugar, but we do not know where this place is. pero no sabemos dónde está. But we do not need to know. Pero tampoco es necesario saberlo. Question 6. Pregunta 6. How is heaven described in the Bible? ¿Cómo se describe el cielo en la Biblia? It is described as the city of God and the paradise of God. Es la ciudad de Dios y el paraíso de Dios. Now, this answer may not take into account the complexity of the biblical presentation. Esta respuesta no toma en cuenta la complejidad de la presentación bíblica. But most of the biblical descriptions of heaven Pero la mayoría de las descripciones bíblicas del cielo are summarized in the two things I've mentioned. se resumen en esas dos frases. The two descriptions mentioned here Las dos descripciones aquí mencionadas are the most frequent descriptions of heaven in the Bible. son por lo menos las más frecuentes que encontramos en las Escrituras. Heaven is the city of God. El cielo es la ciudad de Dios, It is the Jerusalem that is above, es la Jerusalén que está arriba, Galatians 4:24 and following. Gálatas 4:24 en adelante. It is the heavenly Jerusalem, Es la Jerusalén celestial, Hebrews 12:22 and following. Hebreos 12:22 en adelante. As God's city, it is the place where his temple and his throne are. Y como la ciudad de Dios es también el lugar de su templo y su trono. The biblical descriptions of heaven as God's temple and God's throne Así que la descripción bíblica del cielo es el trono, la descripción bíblica del cielo como el trono y el templo de Dios. may be included under the description of heaven as God's city. La podemos incluir bajo la descripción más general de la ciudad de Dios. It's important to note, however, that heaven is not just any city. Pero es importante saber que el cielo no es simplemente cualquier ciudad, It is Jerusalem, es Jerusalén, the capital of the promised land, Canaan. la capital de la tierra prometida, Canaán. Hebrews 11:16. Hebreos 11:16. But that brings us to the second description. Eso nos introduce a una segunda descripción. Heaven is the paradise of God. El cielo es el paraíso de Dios. The word literally means a beautiful park or garden. La palabra paraíso literalmente significa un bello parque o un bello jardín. The Bible calls upon two examples to describe heaven as a beautiful park or garden. Y la Biblia utiliza dos ejemplos para describir al cielo como un bello jardín o parque. In Revelation 2:7, En Apocalipsis 2:7, paradise is reminiscent of the Garden of Eden, el paraíso es un recordatorio de Edén, where was the tree of life. donde estaba el árbol de la vida. There man had fellowship with God Allí el hombre tenía comunión con Dios in perfect righteousness and happiness. en perfecta felicidad y justicia. Heaven, in a sense,
Así que en cierto sentido el cielo is a return to the Garden of Eden. es un regreso al Edén. Closely related to this is Muy relacionado a esto está the example of the promised land of Canaan, el ejemplo de la tierra prometida, esto es Canaán, the rest promised to the people of God. la promesa de reposo al pueblo de Dios. This rest is also a picture of heaven. El reposo también es una ilustración del cielo. Hebrews 11:16, Hebreos 11:16, Hebrews 3:18 to 4:1, 3, también el capítulo 3, versículo 18 y capítulo 4, verso 1, Revelation 6:11, Apocalipsis 6:11 Revelation 14:13. y 14, versículos 13 y 14. The Canaan rest, the land flowing with milk and honey, El reposo de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, was the great promise to which Israel looked during the weary years of the burning wilderness. era la gran promesa a la que Israel veía como su esperanza mientras estaba andando por el desierto. Heaven is the inheritance to which Christians look. El cielo es la herencia a los cuales los cristianos miran. By meditating on this imagery, Y meditando en esta ilustración, en esta imagen, we may learn a great deal about heaven. podemos aprender grandes cosas sobre el cielo. The description of heaven as the city of God and the paradise of God raises a question. Y la descripción del cielo como la ciudad de Dios y el paraíso de Dios puede levantar una pregunta. Are not these two images used to describe the eternal state also? ¿No son estas dos imágenes utilizadas también para describir no el estado intermedio, sino también el estado eterno? Of course they are. Claro que sí. Revelation 21, 1 to 4, Apocalipsis 21 del 1 al 4, Hebrews 13, 14, Hebreos 13, 14 Hebrews 9, 15. y 9, 15. And this brings to view an important principle. Lo cual nos enseña un principio importante. The intermediate state anticipates the eternal state. El estado intermedio es una anticipación del Heaven- estado eterno. Heaven is the anticipation of our future hope. El cielo es el anticipo de nuestra futura esperanza. The Christian does not have two hopes, El cristiano no tiene dos esperanzas, the return of Christ and heaven. como el regreso de Cristo y el cielo. He has one hope, Una esperanza, but this one hope is anticipated in the heavenly existence of the spirits of believers. pero esta esperanza está anticipada en la existencia celestial de los espíritus allá. But we must hurry on. Debemos continuar rápidamente. Question 7. Pregunta 7. What is the blessed condition of the spirits of believers in heaven? ¿Cuál es la bendita condición de los espíritus de los creyentes en el cielo? They are made unchangeably and perfectly holy and happy in themselves, Son hechos perfecta e inmutablemente santos y felices or in their spirits. en sus espíritus. This answer asserts four things. Esta respuesta nos declara cuatro cosas. The condition of heaven is unchangeable. La condición del cielo es inmutable. This follows from the fact that God's purposes, gifts, and calling are irrevocable. Y esto porque los propósitos de Dios son irrevocables. Romans 11:29. Romanos 11:29. The blessing attained in the heavenly city La bendición obtenida en la ciudad celestial is irreversible. es irreversible. If free will were the source of salvation, Si el libre albedrío fuese la fuente de la salvación, then one could apostatize even from the glory of heaven. entonces uno podría apostatar aún del cielo. But since salvation is totally dependent on God, Pero como la salvación depende absolutamente y totalmente de Dios, the glory of heaven is permanent. la gloria del cielo es permanente. The city has foundations, La ciudad tiene fundamento, and its architect and builder is God. tiene sus cimientos y su arquitecto y edificador y constructor es Dios. Hebrews 11:10. Hebreos 11:10. The city of God is a place of security. Otra declaración es que el cielo de Dios es un lugar seguro. It has walls. Tiene paredes o muros. Ideally, this is what all cities were intended to be. Es lo que toda ciudad
Psalm 48, 3 and 8. desea hacer. Salmo 48, versículos 3 al 8. This is also implied in that the spirits of believers are perfected. También está implicado porque los espíritus de los creyentes están perfeccionados. Hebrews 12:23. Hebreos 12, 23. The spirits of righteous men made perfect. Los espíritus de los justos hechos perfectos. This means brought to the goal. En otras palabras, completados, que han llegado a la meta. Since the goal is the goal of the sovereign God, Como la meta es la meta del Dios soberano, it is irreversible. es irreversible. The second thing implied about the condition of heaven in this answer is this. La segunda implicación sobre el cielo es la siguiente. Heaven is a condition of perfect holiness. El cielo es una condición de santidad perfecta. Now you have assumed this, Uno lo asume, but how do we prove it? pero ¿cómo se prueba? Well, first, Hebrews 12:23 demands this conclusion. Hebreos 12:23 demanda que concluyamos así. It speaks of the spirits of righteous men made perfect. Cuando habla de los espíritus de los justos hechos perfectos, They are made perfect precisely in their character as righteous men. son perfeccionados en su carácter como hombres justos. Secondly, we can prove the holiness of our condition in heaven by its location. También podemos probar que es un lugar de absoluta santidad por su lugar, donde está. The spirits of believers are in the holy city. El espíritu de los creyentes está en la ciudad santa And existence there requires perfect holiness. y requiere de santidad perfecta. Revelation 21:27, Apocalipsis 21:27, nothing unclean may enter there. nada inmundo allí entrará. And then we know that they are perfect ethically for a third reason. En tercer lugar, también sabemos que es un lugar perfecto porque In heaven they are with Christ. en el cielo están con Cristo. They no longer walk by faith, Ya no andan por fe, but by sight. sino por vista. 2 Corinthians 5:6-8. Segunda a los Corintios 5, del 6 al 8. So in some sense they see Christ personally. Así que en cierto sentido están viendo a Cristo personalmente. But when we see Christ, we are made like him. Cuando vemos a Cristo, somos hechos como Cristo. 1 John 3:1-3. Primera de Juan 1, del 1 al 3. But then we learn, thirdly, from the answer to this question, También aprendemos de la respuesta a esta pregunta, that heaven is a condition of perfect happiness. que el cielo es un lugar de una felicidad perfecta. But anyone who lives in the paradise of God, Cualquiera que vive en el paraíso de Dios, the city of God, el cielo de Dios, and lives with the Son of God, y vive con el Hijo de Dios, must be perfectly happy. debe ser una persona perfectamente feliz. But this answer also implies Pero esta respuesta implica también that this condition of heaven que la condición del cielo is an incomplete condition. en la actualidad es una condición incompleta. They are only holy and happy in themselves. Ahora mismo son felices en ellos mismos. That is to say, in their spirits, En otra palabra, lo que quiero decir, en sus espíritus, but not in every other way. pero no en otras maneras. But what do these spirits do in heaven? Question 8. Pregunta 8, entonces, ¿qué hacen estos espíritus en el cielo? They rest in the heavenly Canaan. Primero descansan en la Canaán celestial, They commune with their fellow citizens in the heavenly Jerusalem. tienen comunión con los conciudadanos de la Jerusalén celestial, They reign with Christ. reinan con Cristo, They behold God and the intercession of the Lamb in the true temple, contemplan a Dios y la intercesión del Cordero en el verdadero templo, where they serve as priests and worship God. donde sirven como sacerdotes y adoran a Dios. And because of time, I cannot stop to open all this up.
Por el tiempo no podemos detenernos a exponer todos estos puntos. But the text you see will help you do that for yourselves. Pero los pasajes que ustedes tienen ahí les puede ayudar a verlo por usted mismo. Question 9. Pregunta 9. When do the spirits of believers enter heaven? ¿Cuándo entran al cielo los espíritus de los creyentes? The spirits of all believers immediately enter heaven at death. Los espíritus de los creyentes entran al cielo de inmediato en la muerte. The key word is all. Y la palabra clave aquí es todo. All believers immediately enter Los heaven. espíritus de todos los creyentes. This question and answer raises the issue of purgatory. Y esto nos levanta el tema del purgatorio. The doctrine of purgatory has no biblical support, Obviamente la doctrina del purgatorio no tiene ningún apoyo bíblico and it presupposes many of the false doctrines of Rome. y está fundamentada en muchísimas doctrinas falsas de Roma. For instance, the distinction between mortal and venial sin. Por ejemplo, la distinción que ellos hacen entre el pecado mortal y el pecado And thus there's no venial. scriptural alternative. Por lo tanto, no hay una alternativa escritural. We know no other abode for the departed spirits of believers No se conoce de ningún otro lugar, ninguna otra morada para el espíritu de los creyentes in the Bible than heaven. en la Biblia que el cielo. On the other hand, the positive argument is this. Por otro lado, el argumento positivo es el siguiente. Every passage that identifies the abodes of departed believers Todos los pasajes que hablan sobre la morada de los espíritus que se han ido, identifies it as heaven. identifican ese lugar donde ellos van como el cielo. Two passages are relevant here. Quiero mencionarle dos pasajes relevantes. The first is Luke 23, 42 and 43. Lucas 23, versículos 42 y 43. Jesus says to the thief, Jesús le dice al ladrón, doesn't he need some time in purgatory? un ladrón como que necesitaría un poquito de purgatorio, ¿verdad que sí? Has he had time to grow in holiness? Él no ha tenido tiempo ni siquiera de crecer en santidad. No, but to the thief, he says, Al ladrón le dice, today you shall be with me in paradise. hoy estarás conmigo en el paraíso. Not you shall have to spend 10,000 years in purgatory and No. then you shall be with me in paradise. No le dice, mira, después de 10,000 años en el purgatorio, entonces estarás conmigo en el paraíso. There are silly ways of evading this text. Hay maneras, vamos a decir, hasta chistosas o necias o de tratar de evadir este pasaje. And if you have heard of ways of evading this text, Y si han escuchado alguna de las maneras que tratan de evadir este pasaje, feel free to ask about them later. siéntase en toda libertad de hacer preguntas sobre eso. The second passage is 2 Corinthians 5, 6 to 8. El otro pasaje, 2 Corintios 5, del 6 al 8. Paul here states his confidence that his death will mean being at home with the Lord in heaven. Pablo aquí declara con toda confianza que su muerte significa estar con el Señor. Two things heighten the significance of this passage Y hay dos cosas que enfatizan el significado de este pasaje. and imply that what is true for Paul is true for all believers. Y también implica que lo que se aplica a Pablo es aplicable a todos los creyentes. Paul uses the pronoun we throughout the passage. Porque en el pasaje Pablo está hablando en el plural. It is not just Paul who goes to heaven when he dies. No es solamente Pablo que va a ir al cielo cuando muere. It is Paul and all his fellow believers Pablo y todos los creyentes and all his fellow workers y todos sus colaboradores, for whom he is confident. por los cuales confía. The way that Paul repeats the formula, Así que la manera en que Pablo repite las frases, at home in the body, absent from the Lord, dice estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, or absent from the body, home from the Lord, home with the o Lord, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. verses 6, 8, and 9, Versos 6, 8 y 9
implies the idea that these are the only two possible alternatives. implican que esas son las únicas dos alternativas para el creyente. There are only two places a believer can be. Solo el creyente puede estar solo en dos lugares: At home in the body presente en el cuerpo or at home with the Lord. o presente con el Señor. We must also take account of the many references to departed believers being in heaven. También hay que tener en cuenta todas las referencias en las Escrituras a los creyentes que se han ido. Philippians 1:21-24, Filipenses 1 del 23 al 24, Hebrews 12:23, Hebreos 12, 23, Revelation 6:9-11, Apocalipsis 6 del 9 al 11, 14:13, 14, 13 and 20 verse 4 y 20 verso 4. all confirm Todos confirman that departed believers are in heaven. que los creyentes que se han ido están en el cielo. The thief on the cross, El ladrón en la cruz, Paul, Pablo, his fellow workers, sus colaboradores, the spirits of righteous men made perfect, los espíritus de los justos hechos perfectos, martyrs, mártires, the dead who die in the Lord, aquellos que mueren en el Señor, all without exception are in heaven. todos sin excepción alguna están en el cielo. If all these are in heaven, Y si todos ellos están en el cielo if no other abode for the spirits of believers is revealed, y no se nos revela ninguna otra morada para los espíritus de Dios, if all Christians are equally in union with Christ, si todos los cristianos están unidos de la misma manera a Cristo, equally forgiven, igualmente perdonados and equally joint heirs of glory, e igualmente herederos de la gloria, if salvation is by grace, si la salvación es por gracia, then we must conclude that the spirits of all believers, when they die, immediately enter heaven. debemos concluir entonces que los espíritus de todos los creyentes entran al cielo inmediatamente cuando mueren. Question 10. Pregunta 10. Is the blessedness of these spirits complete? ¿Es completa la bendición de estos espíritus? The answer is no. La respuesta es no. In the intermediate state, the goal of redemption has not been achieved. Porque en el estado intermedio la meta de la redención no ha sido alcanzada. Their blessedness is incomplete in 5 ways. Su bendición es incompleta en 5 maneras. 1. 1. They have not received the redemption of their bodies. No han recibido la redención del cuerpo. 2. 2. Their brethren, the elect people of Christ, are yet partially unredeemed. Parte de sus hermanos, los elegidos de Dios, no han sido redimidos. 3. 3. Their inheritance, a redeemed creation, is not yet theirs. Su herencia de una creación redimida todavía no la poseen. 4. 4. They have not yet been publicly vindicated by the final judgment. No han sido públicamente vindicados por un juicio final. And 5. Y quinto, Their enemies have not yet been judged. sus enemigos todavía no han sido juzgados. Now you might think it a strange thing Ustedes pensarían algo extraño to say that the happiness of heaven is incomplete. decir que la felicidad en el cielo está incompleta. Isn't heaven perfect? No es el cielo perfecto. Doesn't everybody know that heaven is perfect? No todo el mundo sabe que el cielo es perfecto. And yet there are 2 biblical passages Pero hay 2 pasajes bíblicos that specifically teach que enseñan específicamente that the happiness of heaven, que la felicidad del cielo, though in one sense perfect, aunque en cierto sentido es perfecta, is in another yet sense incomplete. en otro sentido es incompleta. And I think we must read these 2 passages. Y creo que es necesario leer los pasajes. First of all, Revelation 6, 9-11. Apocalipsis 6 del 9 al 11. Go ahead and read it, Lewis. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número
de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. These souls are under the altar in heaven, Estas almas están bajo el altar del cielo, and their words seem to make it very clear y sus palabras parecen manifestar claramente that their happiness is not complete. que su felicidad todavía no está completa. Turn also to 2 Corinthians 5, También en 2 Corintios 5, verses 1 to 4. versículos 1 al 4. Porque 1 to 5. 1 al 5, vamos a leer. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Now there are some difficulties in the interpretation of these verses. Hay ciertas dificultades en la interpretación de este pasaje. The fundamental one is this: La principal es la siguiente. what is this house we have eternal in the heavens? ¿Cuál es este tabernáculo o esta casa eterna en los cielos? I think it is clear that it is the resurrection body. No el tabernáculo, sino ¿cuál es esta casa no hecha de manos eterna en los cielos? Yo creo que podemos ver que es claramente el cuerpo redimido. This seems to be implied by the language Paul uses in verse 4, El cuerpo resucitado, y creo que es implicado en el verso 4, that what is mortal will be swallowed up by life. donde dice que lo mortal sea absorbido por la vida. This is the same language as 1 Corinthians 15, El mismo lenguaje de 1 Corintios 15. used of the resurrection body there Allí, refiriéndose al cuerpo resucitado that we receive when Christ returns. que recibiremos cuando Cristo regrese. Now, if this is what the passage is teaching, Si esto es lo que el pasaje enseña, and I don't think there's any good alternative, y creo que no hay una alternativa buena. for instance, some say Por ejemplo, si algunos dicen that in heaven we receive an intermediate body, que en el cielo podríamos recibir un cuerpo intermedio, but it's clear that this passage is not talking about an intermediate body. pero creo que es claro que el pasaje no está hablando de un cuerpo intermedio, It is a house not made with hands eternal in the heavens. porque dice que es una casa no hecha de manos, sino eterna en los cielos. But if this is the case, Entonces este es el caso. then Paul is saying that he longs to be clothed with his resurrection body. Y dice que él desea ser revestido de aquel cuerpo resucitado. He groans for this. Él gime, Verse 2. verso 2. And he says, when he puts it on, Y dice que cuando él se vista, verse 3, verso 3, he will not be found naked. ya no será hallado desnudo. He speaks of being disembodied, O sea que al estar sin su espíritu sin cuerpo, él le llama as a naked condition. una condición desnuda. I don't think any of us likes being naked, Creo que a nadie le gusta estar desnudo, and not in public for certain. por lo menos en público. And then he says in verse 4 Y en el verso 4 dice that he groans, que él gime, not because he wants to be unclothed. no porque él desea ser desnudado. He sees no good thing in a disembodied condition Él no le ve un bien a la condición desnudada, by itself, así por sí sola, but he wants to put on clothing, sino que desea ser revestido, the clothing of the resurrection body. y ese vestido es el cuerpo resucitado. Finis. Fin de esta clase. We'll take our break now, and I hope to leave time for questions at the end of the next hour after we complete the lecture on hell. Tomamos nuestro receso ahora y esperamos tener tiempo para preguntas después de la próxima lección sobre el infierno.